Hora de las noticias de Directo América en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y estoy con ustedes para actualizar los titulares de la jornada. Comenzamos. Llegan los líderes mundiales a Belém para la cumbre COP30 del clima en Brasil. En la previa de 2 semanas de negociaciones con miras al financiamiento de la lucha contra el cambio climático. Pero los países más contaminantes no asisten. Tenemos reporte. Hay emergencia nacional y más de 140 muertes en Filipinas tras el paso del tifón Kalmaegi. Hay al menos 127 personas desaparecidas y continúan las inundaciones en el país. En tanto, el tifón tocó tierra en Vietnam, según anunció el gobierno. Y en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que sigue la lucha contra al menos 300 soldados de Moscú en el centro de Pokrovsk. Los combates también se desarrollan en Mirnorad y Kupiansk. Y drones ucranianos atacaron una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado. Tenemos reporte. Damos inicio en Brasil. Unos 50 jefes de Estado llegan a la ciudad amazónica de Belém para la cumbre COP30 que a partir de la próxima semana iniciará las negociaciones sobre cambio climático. Los líderes de los países que contaminan más, como China y Estados Unidos, no estarán presentes, encabezando a Donald Trump, que calificó la cumbre de estafa. Nuestra enviada especial en Belém, María Clara Calle, nos cuenta lo que se espera de esta reunión. Las prioridades de los líderes se concentran sobre todo en multilateralismo, pues es una fecha clave, ya que esta COP30 se realiza en el mismo año en el que el Acuerdo de París está cumpliendo precisamente una década. Sin embargo, ahora el multilateralismo para discutir todo lo relacionado con el clima está en juego, precisamente porque Estados Unidos se retira del acuerdo y aunque hace parte de las COPs, el gobierno de Donald Trump anunció que no enviará una delegación de alto nivel aquí a Belém. Incluso se rumora que podría no enviar ningún negociador. Aún así, puede existir la presión desde Washington, como ya ocurrió en agosto de 2025, en medio de las negociaciones con la Organización Marítima Internacional. Intentaban poner un impuesto de carbono al transporte marítimo de todo el planeta, a lo que el Departamento de Estado de Estados Unidos amenazó con las personas que votaran a favor de dicho impuesto, algo que finalmente hizo que se cayera. Otro de los temas claves aquí en la COP es la adaptación. Precisamente en ese Acuerdo de París se creó una meta global de adaptación para procurar que las personas fueran más resistentes a los eventos extremos del clima, como altas temperaturas, aumento del nivel del mar o huracanes cada vez más fuertes, como lo acabamos de ver con Melissa en el Caribe. Sin embargo, esas metas todavía no son cuantificables y se espera que aquí en Belém salga la lista de qué se puede hacer al respecto. Y otra de las grandes promesas será el Fondo de Bosques Tropicales, que se lanzará hoy aquí en la COP30. Además, durante la COP30, Belém será la capital del país y recibirá más de 50.000 visitantes. La ciudad tiene una población de 1,3 millones de habitantes y ha conseguido alcanzar una oferta de 28.000 cuartos divididos entre hoteles y plataformas privadas como Airbnb. Además, el 4 de noviembre llegaron 2 navíos de lujo que juntos ofrecen 3.900 cabinas con capacidad de hasta 6.000 camas. Tras las polémicas en los últimos meses sobre el precio exorbitante del alojamiento, la pregunta es ¿qué pasará con la inversión realizada por empresas y privados después de esta COP? ¿Belém se beneficiará del legado turístico de la cumbre climática de la ONU? Les contamos. Es la estampa de la ciudad de la COP30, obreros agotados, hoteles a punto de estrenar. Acabamos eso, solo hay que dar un retoque. Una carrera contra el tiempo para recibir a la delegación de Ghana. ¿Cómo están aquí los cajones, los edredones, la cama del tamaño correcto? Tras invertir casi $3 millones, la gran incógnita es qué pasará después de la COP. ¿Habrá turistas suficientes? Todo el mundo está optimista. Creemos que Belém será más conocida y todos estos eventos de relevancia mundial nos colocan en un escenario global, establecen conexiones, crean nuevos negocios. Belém no tiene mucha tradición turística. Los hoteles sobrevivían gracias a los viajes de negocios.
Muchos esperan que esto cambie. Estamos negociando con varias compañías aéreas. Incluso el gobernador del Pará nos está apoyando. Estamos también con el Mundial de Fútbol en Panamá, en los Estados Unidos, que entrará aquí en Belém. La idea es que Belém sea un hub en la región norte de Brasil. Los propietarios de casas particulares tuvieron menos suerte. Algunos, como Magno, hicieron reformas para alquilarla durante la COP. Pero la burbuja pinchó y los precios cayeron por la mitad. A este profesor le está costando alquilarla. Cuando fue colocada en la inmobiliaria, era en torno de... Cuando fue colocada en la inmobiliaria era en torno de $20.000 por 15 días de alquiler. No decorrer dos meses, esos valores... Con el pasar de los meses, estos valores oscilaron y hace un par de meses retiré el piso del alquiler porque la inmobiliaria dijo que los precios se habían desplomado y no compensaba alquilarla. Los precios despencaron y no compensaba alugar. Si bien a Magno no le han beneficiado los precios, a días de iniciar la COP aún es incierto quiénes sacarán partido a largo plazo de sus inversiones en turismo. Cambio de tema, el presidente de Filipinas declaró el estado de calamidad después de que el tifón Kalmaegi causara estragos en el país, dejando al menos 142 muertos y otras 127 personas desaparecidas. Esto lo convierte en el tifón más mortífero en lo que va de 2025, mientras sigue su camino hacia Vietnam. Veamos el reporte. Estas imágenes muestran parte de la destrucción causada por el tifón Kalmaegi. Tras la tormenta, a los residentes solo les queda buscar entre los escombros y llorar a sus muertos. Esta habitante del municipio de Liloan perdió a su hermana en las inundaciones. Mi hermana, que tiene una discapacidad mental, estaba dentro de su habitación. Intentamos forzar la puerta de su dormitorio, pero no se abría. Intentamos abrirla con un cuchillo de cocina y una palanca, pero no se movía. Intenté golpear la puerta, pero seguía sin abrirse. Lo intentamos hasta que el agua subió mucho, hasta por encima de nuestras cabezas. Las inundaciones arrasaron la provincia de Cebú, destruyendo hogares. La población local dice que las autoridades podrían haber hecho más para advertirles del peligro. Creo que el gobierno local fue muy ineficaz. No estábamos preparados. Podrían habernos avisado como mínimo y así nos hubiéramos podido preparar. Se podrían haber evitado muertes. Sé que murió mucha gente. Después de causar estragos en Filipinas, el tifón Kalmaegi llega a Vietnam. La región no es ajena a los tifones. Filipinas ha sufrido unos 20 esta temporada y podría enfrentarse a entre 3 y 5 más antes de que termine el año. Actualmente, otro tifón potencialmente aún más fuerte, la tormenta tropical Phu Quoc, avanza hacia el país. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. En Israel, el Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir identificó este jueves el cadáver entregado anoche por Hamas como perteneciente al estudiante tanzano Joshua Loitu Moleh, quien fue asesinado por Hamas el 7 de octubre de 2023, mientras trabajaba en una granja del kibutz Nahalos. El grupo islamista debe entregar todavía 6 cuerpos de rehenes. Y en Líbano, el cese al fuego entre Israel y Hezbollah sigue frágil y hay preocupación por una posible reanudación de la guerra. Este jueves, el movimiento chiita mandó una carta abierta en la que afirmó su derecho a defenderse y rechazó cualquier negociación política con Israel. Por su parte, el ejército israelí lanzó nuevas órdenes de evacuación previo a bombardeos en el sur del Líbano. Los detalles con nuestra corresponsal Ethel Bonet. Hezbollah ha publicado hoy una carta abierta en la que reafirma su derecho a la resistencia frente a Israel y rechaza cualquier posibilidad de negociación política. El movimiento acusa a Israel de mantener una guerra constante pese al alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 y advierte que condicionar la paz a su desarme supondría amenazas directas a la soberanía del Líbano. El mensaje llega en un momento de máxima tensión. Israel ha intensificado sus ataques en el sur del país y hoy ha golpeado varias localidades, además de renovar las órdenes de evacuación en edificios en el sur del país. 3 bombardeos con misiles alcanzaron el distrito de Tiro, provocando fuertes explosiones que se escucharon en la ciudad y en los pueblos cercanos. Hasta ahora se registra al menos un muerto y varios heridos. Según el canal 12 israelí, el ejército prepara una nueva operación militar con el objetivo de debilitar a Hezbollah
y forzar un acuerdo estable con Beirut. Fuentes israelíes aseguran que Estados Unidos respalda esa estrategia, aunque intenta mantener abierta la vía diplomática. Desde Beirut, el presidente del Parlamento, Navi Berri, ha restado importancia a los rumores de una guerra inminente y atribuye el clima de tensiones a las recientes advertencias del enviado estadounidense Thomas Barrack. Mientras tanto, el presidente Joseph Aoun insiste en retomar las negociaciones para frenar los ataques israelíes. Todo ocurre mientras el gobierno libanés sigue debatiendo el plan para el desarme Hezbollah, un punto central del acuerdo del alto el fuego, y un proceso que, lejos de calmar las tensiones, podría definir el rumbo del país en los próximos meses. Bélgica está en alerta por la presencia de drones en su territorio estos últimos días. Varios de ellos fueron detectados el martes en inmediaciones de grandes aeropuertos. El primer ministro Bart Weber convocó este jueves una reunión de urgencia del Consejo Nacional de Seguridad y decidió un nuevo plan para adquirir sistemas antidrones y un sistema de vigilancia. Esto al mismo tiempo que el gobierno está en las negociaciones para hacer aprobar el presupuesto. Este jueves obtuvo un plazo de 50 días para lograr un acuerdo. Y si no lo logra para Navidad, el primer ministro podría renunciar. Creo que necesitamos más capacidades antidrones y eso es lo que propongo. Tengo un plan concreto. Lo presentaré hoy y mañana al Consejo de Ministros. Así que sí, estamos gestionando los fondos. También estamos muy comprometidos a nivel internacional. Tenemos muchos buenos vecinos y países vecinos, aliados de la OTAN, y todos están intentando ayudarnos. Son muy buenas noticias. Vamos a noticias de la guerra de Ucrania porque continúan enfrentamientos en el centro de la ciudad de Pokrovsk y también en Mirnorat y Kupiansk. Mientras tanto, Kiev dijo que atacó con drones una refinería de petróleo en la región rusa de Volgogrado, causando un incendio. La información del terreno con nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel. La lucha por la ciudad de Pokrovsk continúa en sus calles. Sin embargo, el gran reto de las fuerzas ucranianas actualmente es evitar que las tropas queden encerradas, no solamente en Pokrovsk, sino en la ciudad de Mirnorat, que es el pulmón de la defensa de esta ciudad. Evitan que ese corredor cada vez más estrecho se cierre y para esto intentan atacar las unidades de drones rusas, que con esos drones FPV intentan cortar las vías logísticas y de comunicación de las fuerzas ucranianas, pero no es fácil debido al gran número de drones que tiene Rusia, al gran número de hombres, pero también al uso constante de esas bombas llamadas CAPS, que son bombas guiadas lanzadas desde aviones rusos detrás de las líneas de frente, muchas veces a 40 o 50 kilómetros, lo que hace imposible para la defensa aérea ucraniana derribarlos. Estas bombas, si bien no son muy precisas, causan un gran daño. Esa capacidad de destrucción se equivale más o menos a la de cientos de proyectiles de artillerías y para poner un ejemplo, el cráter que deja es de 7 metros de ancho por 4 de profundidad. Esto causa grandes pérdidas humanas, daños para los soldados, pero también para la logística y no solamente allí en el frente, sino en las áreas de la retaguardia donde descansan, donde guardan las municiones. Cada vez son más constantes estos ataques en ciudades como Kramatorsk o Sloviansk. Según Ucrania, solamente en el mes pasado 5.300 de estas bombas fueron lanzadas en toda el área de frente, pero el mayor reto ahora es que su capacidad de alcance es mucho mayor. Se cree que pueden volar hasta 150 y 200 kilómetros y buscan la manera de contrarrestarlos. Dicen que la defensa aérea no es una opción. Cada misil que lanza esta defensa cuesta millones, lo que no es realmente rentable para Ucrania y busca la posibilidad de la guerra electrónica, que no siempre funciona, pero dicen que estos son los retos que traen la guerra, que cada vez que aparece un arma nueva, ellos buscan cómo contrarrestarla. Se conmemoran en Colombia 40 años de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y cuando los magistrados estaban por debatir el tratado de extradición con Estados Unidos que impactaría al narcotraficante Pablo Escobar. El 6 de noviembre de 1985, 35 guerrilleros se tomaron el palacio para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984, lo que desató una batalla en el centro de Bogotá que se prolongó por 28 horas y al cabo de las cuales el interior del edificio quedó reducido a cenizas.
En los cadáveres de al menos 3 de los magistrados de la Corte Suprema se encontraron proyectiles de armas que no usó la guerrilla. El número oficial de víctimas se cifró en 94, pero 40 años después el número sigue siendo incierto. Gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias de France 24 que usted puede ampliar también en france24.com. Buenos días.